Amén. Gracias. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Vamos a, después de haber adorado al Señor por medio de leer su palabra, por medio de las alabanzas, por medio de darle lo que es del Señor, ahora vamos a pasar un tiempo de predicación de la palabra, así que vamos a poner nuestros celulares en modo avión y nuestra mente en modo prestar atención. Vamos a ir a Mateo 24, como leía David hoy, también tan pausado que va a ser fácil para que yo pueda no leer todo el texto, sino ir leyendo versículo a versículo. Volvemos hoy al libro de Mateo y estamos en un capítulo crucial y en un capítulo también complejo de poder leerlo y de poder explicarlo. Así que por eso ruego la gracia del Señor hoy, para poder hacerlo. Vamos a recordar, porque por lo menos hace un mes que no estamos con el libro de Mateo, que Jesús había entrado en el capítulo 21 a Jerusalén. Jesús interpela a las autoridades religiosas en el templo, los llama hipócrita, y lo que vemos que empieza como un ocaso de lo que era el culto judío. Y en el capítulo 23 que habíamos leído, en versículo 37 al 39, vemos el lamento de Jesús sobre Jerusalén y dice que esa casa iba a quedar desierta. Con eso en mente entramos al capítulo 24 y voy a hacer lo siguiente para poder predicar este texto. Voy a necesitar que me acompañen en 3 puntos principales. Lo primero, vamos a ver el contexto de este pasaje. Después vamos a ir a los puntos principales. Vamos a ver algunas cuestiones de cómo el Señor advertía a sus discípulos acerca de algunos peligros. Y al final vamos a ver algunas aplicaciones para nosotros. El título del mensaje de hoy son las señales del fin y del regreso del Rey. Y lo vamos a ver en 2 domingos. Vamos a ver una parte este domingo y una parte el domingo que viene. Y es un texto complejo, como yo les dije, porque sé que muchas veces las aguas están divididas en el mundo cristiano en cuanto a este texto, ¿sí? Y dónde ubicar este texto del capítulo 24, que como les dije es un poco complejo. Hay algunos que deciden ubicar todo el texto, todo el capítulo 24 en el futuro y dice, estas son cosas que van a pasar en el futuro. Todas estas cosas van a pasar en el futuro. Hay algunos que entienden, hay otros quizás los menos, ¿sí? Los más son aquellos que entienden que todo esto va a pasar en el futuro. Los menos son aquellos que dicen, bueno, todo esto que está acá, que Jesús habló en este discurso, que es el quinto discurso, el discurso del Monte de los Olivos, es el quinto discurso que Jesús da. El primero es el Sermón del Monte, después vemos en el capítulo 10 de Mateo el discurso a sus discípulos en la Gran Comisión. Vemos en el capítulo 18 el discurso que da acerca de la iglesia y cómo se debe tomar disciplina en la iglesia. Y cuando llegamos a este es el quinto discurso que Jesús da. Ahora, hay algunos que dicen, bueno, esto ha quedado en el pasado, y hay otros que dicen solamente quedará para el futuro, y hay otros que entienden que ese es mi caso, ¿sí? De entender de que este discurso se divide en dos, y hay partes que podemos ver claramente que ya pasaron, y hay otras partes de este discurso que son para el futuro. Quiero decirles algo. Este texto, el capítulo 24, muchas veces genera, ¿sí?, algunas divisiones. Y muchas divisiones entre personas que tienen la misma fe. Y esa no es mi intención en esta mañana. Soy predicador, pastor de la iglesia y tengo como responsabilidad predicar y enseñar este texto. Sé que quizás en muchas cosas vamos a estar de acuerdo y puede ser que en una iglesia, en pequeñas cuestiones, sí que son anexas, puede ser que no estemos de acuerdo en algunas cuestiones, pero eso no hace que no seamos hermanos. Pero como les dije, es mi responsabilidad predicar este texto y explicarlo como pastor de la iglesia. Por eso me gusta la predicación expositiva, porque no nos deja que dejemos afuera nada de la Biblia y llegar a estos textos tan importantes y poder predicarlos. Y otra aclaración, que sea difícil el texto no quiere decir que muchas veces no tenemos que empeñarlo
en poder estudiarlo, poder entenderlo y poder explicar lo que es lo que vamos a hacer en esta mañana. Creo que, como les dije, tengo un término medio para este texto, el hecho de entender que hay cosas que ya se cumplieron y hay cosas que se cumplirán en el futuro. Por eso hoy vamos a predicar hasta el versículo 28. Entiendo que esos 28 versículos nos muestran algo que pasó y a partir del versículo 29 nos muestran en el futuro algo, ¿sí?, que va a acontecer. Ahora, hermanos, esto no es tan novedoso y no es tan nuevo. Sí, creo que Jesús divide el discurso en dos y creo que no es algo tan nuevo. Los comentaristas bíblicos utilizan la idea del escorzo profético. Yo sé que algunos dicen, pastor, ¿cómo se come esto del escorzo profético? Pero creo que lo que Jesús está utilizando acá es esta idea de un escorzo profético. Y les voy a explicar de qué se trata esto. Hay algunas profecías en la Biblia que podemos ver que muchas veces tienen un cumplimiento en dos etapas. Tienen un cumplimiento de manera inmediata o en algún punto de la historia y hay otra parte del cumplimiento que es para después. Creo que hay muchos textos en la Biblia que nosotros reconocemos y entendemos, pero que no nos habíamos dado cuenta que tienen que ver con esto del escorzo profético. Por ejemplo, en el capítulo 4 del libro de Lucas, Jesús dice que en la sinagoga abrió el rollo y leyó Isaías 61. Ese pasaje conocido donde Jesús lee y lo interpreta para sí mismo y dice, el Espíritu del Señor me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a liberar las cadenas de los que están en cautiverio, y dice, y a predicar el año de la buena voluntad del Señor, el año agradable del Señor. Y después vamos a ver qué dice el día de la venganza, en el mismo texto. Alguno piensa, ¿cómo es? El año agradable, porque nosotros vemos que en la primera venida del Señor, el Señor predica el año agradable de él. Pero después dice el día de la venganza, y nosotros sabemos que el día de la venganza es el día del gran juicio del Señor, que va a venir. Pero en un mismo texto Jesús utiliza, ¿sí?, dos acontecimientos que se van a cumplir en dos tiempos diferentes. Jesús viniendo a predicar el Evangelio y el día de la venganza. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, hermanos, cuando Pedro se para a dar ese discurso, él va a decir que se está cumpliendo en Pentecostés lo que Joel dice en el capítulo 2, versículo 28 de su profecía. ¿Y qué dice Joel? Dice, en los postreros tiempos el Espíritu Santo descenderá sobre ustedes, ¿sí? Dice, y los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños, el Espíritu estará sobre ustedes. Pero después, en la misma profecía, va a decir que el sol se oscurecerá, la luna se convertirá en sangre y vendrá el día grande del Señor. Que todavía no se cumplió, pero en una misma profecía, Pedro dice que parte de esa profecía ya se había cumplido en Pentecostés y hay una parte que se va a cumplir en el futuro. Eso es lo que se llama escorzo profético. Una misma profecía en dos tiempos diferentes. Aquellos comentaristas bíblicos que estudian la Biblia ven esto como una montaña. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ir a algún lugar de montaña alguna vez. Por ejemplo, Mendoza. Sé que algunos fueron a Mendoza, los que están acá. ¿Sí? Y por ejemplo, cuando vos vas a un lugar de montaña, ves a las montañas de lejos, cuando vas en el micro, la ves por ahí, ves que hay dos picos de montaña que están cerca. Y decís, hay una montaña que está al lado de la otra. Pero después cuando te acercás a esa montaña te vas a dar cuenta que están alejadas. Hay un valle y después de ese valle viene el otro pico. O sea, de lejos la ves cerca, pero cuando te acercás hay un valle, hay una distancia. Bueno, el escorzo profético es algo así. Es una profecía que parece que está junta, ¿sí? Las ves de lejos iguales, pero cuando te acercás, la estudiás, podés entender que hay un tiempo. Bueno, lo que vamos a ver en esta profecía que Jesús explica, ¿sí?, es que hay un tiempo entre algunos eventos que va a explicar Jesús ahora y algunos eventos que vendrán después. Así que vamos al texto para poder ver esto. En esta primera parte voy a hablar de contexto. Voy a utilizar algún historiador, así que, pues yo ya le advertí que vamos a hablar mucho del contexto de este pasaje. Vamos al capítulo 24, versículo del 1 al 3, es la primera parte que vamos a leer. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén.
Hasta ahí esa primera parte. Vemos que los discípulos se maravillan con ese templo, hermanos. Ese templo era para maravillarse. Era un templo glorioso. Era un templo que se dice que más o menos entraban hoy en la actualidad todo lo que es el perímetro del templo, unos 2 estadios de fútbol, así que era un lugar muy grande. Herodes había hecho una obra monumental de ese lugar. Estuve leyendo algunos comentaristas, hermanos, uno en particular que dice que de lejos se veía ese templo que era glorioso. ¿Sí? Estaba hecho por fuera con algunas láminas de oro, que cuando vos lo veías de lejos y le agarraba el sol, te impactaba de tal manera que parecería un templo, que en el mismo templo había gloria porque no te dejaba verlo. Eran estructuras gigantes, hermanos. Así que para esa generación era imposible de que ese templo sea destruido. Y esto es lo que le plantean a Cristo. Dice, acercándose a sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, le muestran el edificio del templo, y ahí Jesús responde. Dice, respondiendo a él, le dijo, veis todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Algo que para ellos era imposible. Esto era algo imposible de imaginarse para la gente que vivía en aquel tiempo. Sin embargo, Jesús les profetiza que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y dice que Jesús se fue del templo, hermanos. Y esto es bien interesante. Jesús se va. Y si nosotros recordamos las predicaciones que veníamos viendo antes, vemos que Jesús disputa con los fariseos. Le dice que ellos son hipócritas. Vemos que Jesús limpia el templo y le dice, ustedes han convertido mi casa en una ¿qué? Una cueva de ladrones. Y dice que Jesús se va de ese lugar. Y dice que se va del templo y se pone en el monte de los olivos. Y de ahí da este discurso. ¿Saben qué me llama la atención, hermanos? Me parece algo bien interesante. En el capítulo 11 del libro de Ezequiel, dice que el profeta Ezequiel está viendo una visión y ve justamente por lo mismo, dice que en ese tiempo, dice que la nación de Israel estaba corrompida, y dice que los líderes religiosos estaban corrompiendo la religión de la nación de Israel, había corrupción por todos lados, los líderes eran corruptos, ¿sí? No hacían caso a la palabra del Señor y habían llevado a la nación a un lugar espiritual totalmente bajo. Y dice que el profeta Ezequiel dice que ve cómo la gloria de Dios sale del templo y dice y se posa en un monte al oriente. ¿Y sabe cuál es el monte que está al oriente del templo? Que está viendo Ezequiel unos 700 años después, es el monte de los olivos. Y ahora de pronto, 700 años después, Jesucristo, que es la misma gloria de Dios, sale del templo, lugar de corrupción, y se pone en el monte de los olivos. Bien interesante eso, hermanos. Así que Jesús le dice, ¿veis esto? De cierto les digo que aquí no quedará piedra sobre piedra. Hermanos, y acá se marca el fin de una era. Ya no más el templo, porque Cristo empieza a demostrar que Cristo mismo es el verdadero templo, como dice en el libro de San Juan, capítulo 12. Y acá podemos ver una verdad práctica, hermanos, en medio de todo esto. Hermanos, no debemos poner nuestra confianza en estructuras como ponían aquellos hombres. ¿Ve? Es este templo, ¿sí? En cuestiones externas, sino que Jesucristo nos lleva a que nuestra esperanza no tiene que ver en cuestiones externas, en edificios, ¿sí? En cuestiones que tienen que ver con un culto externo, sino que la confianza tiene que estar en Jesucristo. Ahora sí, pasamos al versículo 3. Versículo 3, que me parece que es importante porque acá viene la pregunta de los discípulos. Dice, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Vamos de nuevo porque esa pregunta es fundamental para poder seguir adelante. Dice, estando sentado en el monte de los olivos, Jesús, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal y del fin del siglo. Me pongo en el lugar de los discípulos, hermanos. Pues los discípulos están asimilando enseñanzas de una manera vertiginosa. Hay algunas enseñanzas que los discípulos ya tenían, que tienen que ver, por ejemplo, con el fin de los siglos. La religión judía, en base a todo lo que tenía que ver con los profetas, habían hecho una teología acerca de lo que iba a ser el fin del siglo.
¿sí? El Mesías tenía que venir y tenía que inaugurar el fin del siglo, que iba a ser un tiempo de juicio, un tiempo de renuevo. Eso se llamaba para los judíos la palingenesía. ¿Qué es la palingenesía? Era un momento donde todo iba a comenzar de nuevo. El Señor iba a traer su juicio e iba a restaurar una humanidad totalmente nueva. Así que los judíos ya tenían incorporado. Pero el Señor les fue enseñando otras cosas. Por ejemplo, el día de su venida. Cuando nosotros vamos a Mateo 19, nosotros vemos que Jesús le promete que Él iba a regresar y que ellos iban a gobernar en tronos con Él. Pero, por ejemplo, en Lucas nosotros vemos que por lo menos en 3 o 4 partes más, Jesús le promete a sus discípulos que Él iba a regresar. Él mismo iba a regresar. Así que fíjense, los discípulos sabían que iba a haber un día de juicio final. Los discípulos con Jesús incorporan la idea de que Jesús, él mismo, iba a regresar. Y ahora los discípulos estaban teniendo la enseñanza de que todo esto que ellos conocían iba a ser destruido. Por eso viene la pregunta. Ellos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles son las cosas a las que Jesús les está diciendo? Que no iba a quedar piedra sobre piedra. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Así que, hermanos, acá hay algo que me parece importante. Los discípulos hacen 3 preguntas. Podríamos decir que 2 preguntas, casi 3. Porque ellos preguntan, fíjense, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles las cosas? La que Jesús les viene hablando, acerca de la destrucción del templo. Y después le pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y se ve que ellos asocian, porque ellos conocían eso, asocian la venida del Señor con el fin del siglo. Y ahí Jesús empieza a responder. Y vamos a ver el capítulo 4 en adelante, hermanos. Vamos a leer del capítulo 4, del versículo, 4 al versículo 14. Y ahora vamos a ver las advertencias que hay de Jesús en contra del engaño. Dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y de rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún, fíjense, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y a otros aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de entonces vendrá el fin. Bien, pastor, ¿cuándo va a pasar esto? Y yo sé, hermanos, que cuando leemos estos textos, muchas veces nosotros ya, o quizás muchos de nosotros, no todos, pero quizás algunos de nosotros tenemos una especie de teología y una idea de la que hemos aprendido quizás hace un tiempo, quizás por alguna predicación, quizás por algún estudio bíblico, quizás por alguna película, acerca de lo que es el final del tiempo. Y bueno, ¿cómo será esto? Y empieza a haber algunas confusiones. Bueno, acá vemos algunas cosas. ¿Cuál es el tiempo? Y yo, hermanos, entiendo que a través de lo que está explicando Jesús, creo que no hay dudas para entender de qué tiempo se está refiriendo Jesús que estas cuestiones va a pasar. Y por eso le dije que esta primera parte es una parte contextual. Sí, creo que Jesús está haciendo referencia a la destrucción de Jerusalén que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Y hermanos, me parece muy interesante este texto porque lo que Jesús está haciendo, mucha gente lee este texto tratando de satisfacer sus necesidades, de conocer algunos detalles y algunas cuestiones que tienen que ver con el final o con el día del Señor o con cuándo vendrá el Señor. Y si usted está ahí por ahí pensando, el pastor nos va a decir el día que va a venir el Señor. Hermano, quiero decirle que esto no está en potestad de ningún pastor y después vamos a ver que Jesucristo dice que no está en potestad de ninguna persona también. Pero creo que podemos ver las Escrituras para poder darnos cuenta de qué tiempos son de los que está hablando Jesús. Y creo que es claro que Jesús está hablando en estos textos, hermanos, de lo que ocurrió en el año 70. Fíjense que es una advertencia. En el versículo
Versículo 4 dice, respondió Jesús y dijo, mirad que nadie os engañe. Y es algo que esta generación iba a ver. Hermanos, en el año 70, Tito Vespasiano, que era un general romano, hijo de Vespasiano, que era un emperador romano, entró a Jerusalén para destruir Jerusalén. Y ahora voy a contarles algunas cosas de esto. Pero Jesús le está hablando de esto, que era lo que ellos iban a ver en esa generación. Jesús le dijo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oirás de guerra y de rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no será el fin. Fíjense, le dice, aún no será el fin. Ahora, cuando Jesús le está diciendo oiréis de guerra y de rumores de guerra, era algo que la generación a la cual estaba Jesús se había un poco desacostumbrado. Porque no había rumores de guerra en ese momento. De hecho, no había guerra. Los romanos eran una nación tan poderosa, hermanos, que no había nación que pueda meterse contra ellos, así que vivían en paz. Había una paz externa y en los tiempos en los que Jesús está hablando había paz interna también, porque los romanos tenían totalmente claro cómo parar las sediciones. Así que había paz. Pero ahora Jesús le está hablando de un tiempo donde iba a haber guerra y rumores de guerra. Hermanos, y cuando nosotros vemos la historia, vamos a ver que después del año 69, después del suicidio de Nerón, empezó a venir en todo lo que tiene que ver con el Imperio Romano una revuelta y empezó a haber guerras internas, las cuales prefiguraban lo que Jesús está diciendo, que ellos iban a empezar a escuchar de guerras y de rumores de guerras, pero le está diciendo, todavía no va a ser el fin, va a haber guerra y rumores de guerra, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Bueno, hay muchos comentaristas que cuentan también de terremotos, pestes que hubo en estos tiempos en los cuales Jesús le estaba hablando a los discípulos. Dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces, ¿esto qué va a acontecer? Jesús le está diciendo, esto va a acontecer en la nación, ¿sí? Va a venir los romanos, van a destruir el templo, van a destruir la ciudad de Jerusalén, pero todo esto va a ser principio de dolores. Hermanos, algunos comentaristas entienden esto de principio de dolores, comparándolo, por ejemplo, con el profeta Isaías, hablando acerca de los dolores de una mujer en parto. Y algunos entienden que Jesús está diciendo que este es el principio de dolores. Y las hermanas que están acá me van a entender. Saben que las mujeres, ¿sí? Cuando están a punto de dar a luz, el dolor es cada vez más intenso, cada vez es más frecuente hasta que viene el parto. Bueno, algunos entienden, hermanos, yo no lo tengo muy claro eso, pero algunos entienden que lo que Jesús está diciendo es que a partir de ese momento era el principio de dolores hasta el día de su venida. Pero dice, todo esto que va a pasar es principio de dolores. Entonces entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Algo que pasó, hermanos. El contexto del libro de los Hebreos nos muestra que había muchos cristianos que estaban siendo tentados a volverse para atrás porque aún sus mismas familias se interponían entre ellos y Cristo, o querían interponerse entre ellos y Cristo. Hermanos, y la historia nos cuenta que había muchas familias que entregaban a otros, y de hecho es algo que también hoy en este tiempo pasa. Quizás nosotros acá no lo vemos. Pero hermanos, conocemos un montón de testimonios de lugares, por ejemplo, musulmanes, donde una persona, yo he escuchado, ¿sí? He visto un testimonio en el Ministerio de Puertas Abiertas donde había un hijo que era profesional y creía en Cristo y de pronto el padre, por no tener la misma fe, los entregaba a las autoridades y ese hijo fue muerto. Bueno, Jesús está diciendo que en ese tiempo eso era algo que iba a pasar. Y Jesús le está diciendo, le está advirtiendo, es algo que va a pasar entre ustedes. Muchos tropezarán, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Jesús le está diciendo que esa generación iba a haber. Iba a haber profetas que se iban a levantar. Había gente que iba a decir, yo soy el Cristo, claro, porque iba a ser tan difícil ese tiempo, hermanos. Flavio Josefo, que era un historiador, comenta que cuando vinieron los romanos e invadieron Jerusalén y destruyeron Jerusalén, murieron alrededor de 1 millón
de judíos. Así que fue un tiempo terrible. Y lo que está diciendo Jesús es que en ese momento de caos, muchos se iban a levantar y iban a decir, nosotros somos el Cristo, somos el Mesías, somos el ungido, somos los que le va a salvar. De hecho, el libro de Hechos, en el capítulo 5, habla de un tal Teudas, y en el capítulo 18, de uno que se llamaba el egipcio, que dijeron, yo soy el Cristo. Los seguidores, bueno, Jesús está diciendo a esa generación que tengan cuidado porque se iban a levantar muchos diciendo que eran el Cristo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. ¿Cuándo iba a pasar eso? Algunos dicen, bueno, pero está hablando de esta generación, porque pastor, yo estoy viendo que el amor de muchos se enfría. Es verdad, es algo que hoy también vemos, hermanos. Pero creo que este texto lo vemos enmarcado también en aquel tiempo. Por eso, como dice el sabio, no hay nada nuevo bajo el sol. Cuando nosotros llegamos al libro de Apocalipsis, que fue escrito más o menos, algunos dicen entre el año 70, algunos dicen más entre el año 90 fue escrito, pero vemos que cuando se llega a la primera carta de las iglesias, la iglesia de Éfeso dice, tú has dejado el primer amor. Y fíjense, Jesús dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. En aquel tiempo, Jesús se iba a ir, iba a ser ascendido al Padre. Y unos 35 años después iba a pasar esto que Jesús le estaba advirtiendo. Mas el que persevere hasta el fin, este va a ser salvo. Hermano, y es así. Este texto es para ese contexto, que el que persevere hasta el fin iba a ser salvo. Jesús le estaba diciendo que la perseverancia era una marca de aquellos que iban a ser los que son verdaderos hijos de Dios. Iba a venir persecución. Iba a haber gente que iba a querer confundir. Iba a haber una tribulación como nunca hubo hasta el momento. Sin embargo, Jesús le dice, el que persevera realmente en medio de la tribulación estará demostrando que es un verdadero hijo mío. Y esto es una cuestión para todos los tiempos, hermanos. Porque quizás en muchos de los tiempos hay situaciones difíciles. En muchos de los tiempos de la historia hubo situaciones difíciles para los cristianos, pero la verdadera marca de los cristianos es que van a perseverar en los momentos de dificultades. Y Jesús está diciendo, ¿sí?, que en ese sitio de Jerusalén, en lo que iba a pasar en el año 70, 35 años después de que Él se ha ascendido en el cielo, los que iban a perseverar eran los que iban a demostrar que son realmente sus discípulos. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonios de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Yo sé que algunos entienden con este texto, decir, bueno, en los últimos tiempos, sí, se va a predicar el evangelio a todas las naciones y entonces Cristo vendrá. Hermano, yo entiendo que este texto es para ese momento. Y usted dice, bueno, pero ¿se predicó el evangelio en todos los lugares en aquel tiempo que Jesús está hablando? Yo creo que sí. El apóstol Pablo en el capítulo 15 de Romanos, hermanos, dice, desde Jerusalén hasta Ilía, ¿todo es? Sí, lo he llenado todo con el evangelio. Y hay otros testimonios del apóstol Pablo donde dice que él había predicado a todo ya el mundo conocido y los discípulos habían llegado hasta todo el mundo conocido. Así que entiendo, hermanos, en este texto que lo que está diciendo Jesús es que el evangelio iba a ser predicado y ese fin vendría sobre la ciudad de Jerusalén. Versículo 15 en adelante, vamos a leer del 15 al 22. Dice, por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos es que aquellos días serán acortados. El versículo 15 dice, por tanto, cuando veas en aquel lugar santo la abominación desoladora del que ha hablado el profeta Daniel, el que le entienda. ¿Qué es la abominación desoladora? Bueno, la abominación es una palabra que quiere decir algo repugnante.
y algo que es totalmente despreciable. Eso es la abominación. Fíjense que dice cuando Jesús le está diciendo a sus discípulos, dice, ustedes van a ver, a ellos le dice, le está advirtiendo, van a ver la abominación desoladora. Bueno, ¿qué es eso? Y fíjense que agrega Mateo, el que lee, esto lo agrega Mateo, el que lee entienda, porque los judíos sabían de qué se trataba. En el capítulo 7 y en el capítulo 11 del libro de Daniel, Daniel habla de la abominación desoladora, de que iba a haber una abominación que iba a traer desolación en el pueblo de Israel. Y esa profecía se cumple primeramente en el año 165 a.C. con un gobernador que se llamó Antíoco Epifanes, que vino en contra de Jerusalén y dice que invadió Jerusalén y trajo la abominación desoladora. De hecho, este gobernador, que era Selausía, era sirio, quiso cambiar el culto en Israel, hermanos. Y cuando nosotros vemos en los textos y vemos la historia, dice que Antíoco Epifanes, que de hecho tenía un sobrenombre, Antíoco Epifanes, decían Antíoco Epimanes, que era una especie de cambio de su nombre para llamarlo Antíoco el Loco. Dice que entró, se llevó por delante a todos los ejércitos de Israel, dice que invadió el templo y lo que hizo es traer la abominación desoladora. ¿Qué hizo? Bueno, prohibió el día de reposo, prohibió la lectura de la ley, dice que hizo sacrilegio, agarró un cerdo y lo sacrificó en el altar del sacrificio, dice que impuso al dios Zeus para que se adore en la casa de Jehová ahora al dios Zeus. Esa era la abominación desoladora que los judíos conocían. Pero ahora Jesús le está diciendo de una abominación desoladora que ahora va a venir nuevamente. Por eso dice el que lee entienda. Aquellos que estaban ahí entendían de aquella abominación desoladora que había pasado unos 200 años antes, más o menos. Pero ahora Jesús le está diciendo que iba a venir una nueva abominación desoladora, pero que esta abominación desoladora iba a venir a manos de los romanos. Dice, por tanto, cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo, de la que habló el profeta Daniel, los que están en Judea, huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Así que, ¿qué está haciendo Jesús? Le está advirtiendo. Van a venir los romanos, ¿sí? Tengan cuidado. Jesús le está advirtiendo a sus discípulos. ¿Saben lo que dice el historiador? Uno de los historiadores más importantes, por eso yo lo voy a citar tanto, y le voy a citar algunas cuestiones de Josefo de manera literal, para que vean. Pero Josefo dice que murió en ese sitio de Jerusalén aproximadamente más de 1 millón de judíos. Pero lo que dice él también es que murieron muy pocos cristianos. ¿Y saben por qué, hermanos, en aquel tiempo murieron muy pocos cristianos? Porque Jesús le había advertido y porque ellos le hicieron caso a la palabra de Jesús. Esa gente que escuchó el mensaje de Jesús y le hizo caso a sus palabras, preservó su vida por hacerle caso a las palabras de Jesús. Miren lo que dice este historiador Josefo en un libro que se llama Guerra de los Judíos, acerca de lo que fue ese momento donde vino el general Tito Vespasiano con aquellos soldados para invadir la ciudad de Jerusalén y destruir el templo. Sobre el hambre dentro de Jerusalén. Porque, hermanos, lo que hizo el general es hacer algo que hacían los imperios muchas veces cuando no podían. Dice que hubo guerras, hubo muchos meses de guerra, pero al ver Tito Vespasiano que no podía en contra de los judíos, lo que empezó a hacer es sitiar. ¿Y qué era sitiar? Era no dejar salir de la ciudad a la gente. Entonces, al no poder salir de la ciudad a buscar comida, la gente se moría de hambre. Dice esto en el libro Guerra de los Judíos, en el capítulo 12. Dice, la miseria era tan grande que las casas estaban llenas de mujeres y niños que se morían de hambre, y las calles estaban cubiertas de cadáveres de ancianos. Y hermanos, leyendo estos días, Josefo, hubo algunas cosas que dejé de lado para no decirlas, porque sé que hay niños en medio de nosotros, pero son terriblemente crueles. De un historiador que toma la historia y que nos muestra lo que Jesús estaba ya profetizando en aquel tiempo. Sobre el templo, dice Josefo,
Tito, aunque mandó a que se apagase el fuego, no pudo contener a los soldados. Dominados por la furia, echaron fuegos a las puertas doradas del templo y así el santuario fue consumido en llamas. ¿Saben qué? Tito no quería destruir el templo. El gran general romano no quería destruir el templo. De hecho, le dio órdenes a sus soldados que no destruyan el templo. Pero Josefo cuenta una historia que dice que un soldado enardecido fue con una tea prendida en fuego y dice que fue el primero y de ahí empezó toda una turba, se empezó a prender fuego y no pudieron y así se destruyó el templo. ¿Qué quiere decir? Que aún Tito con su propia voluntad, no queriendo destruir el templo, no pudo en contra de las mismas palabras de Jesús que dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Lo que dice Jesús, hermanos, siempre en todos los tiempos se cumple. Sobre la magnitud de la tragedia, dice Josefo, no quedó nada que pudiera dar testimonio de que Jerusalén había sido habitada alguna vez. Y le vuelvo a leer esto. Dice, no quedó nada que pudiera dar testimonio de que Jerusalén había sido habitada alguna vez. Fue destruida. Jerusalén, el templo fue destruida. 1 millón de judíos muertos, un montón puesto como esclavos. Sin embargo, la mayoría de los cristianos escapó. ¿Por qué? Porque Jesús le había advertido. Y veo tanta ternura en la palabra de Jesús, porque fíjense que dice versículo 17, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Jesús le dice, cuando vean la abominación desoladora, cuando vean que los soldados romanos se están acercando, no tomen nada de su casa. Dice, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Fíjense qué ternura de Jesús que está pensando en las mujeres que están embarazadas. Y se lamentan por las mujeres cristianas que están embarazadas y tienen que afrontar aquellos días. Miren la ternura de Jesús. Fíjense en el versículo 20, dice, oren pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque entonces habrá gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Dicen no uno, sino 3 historiadores que el sitio de Jerusalén terminó antes del invierno. Dice que a finales de agosto terminó, antes que llegue el invierno. Jesús dijo, oren a los cristianos para que su ida no sea en invierno. Y acá vemos otra cuestión interesante, hermanos. Cómo obra la oración con la soberanía de Dios. Jesús le está diciendo, esto va a pasar, está profetizado. Soy el rey soberano y conoce cómo va a acontecer cada cosa. Jesús le está dando un plan de cómo iban a pasar las cosas. Sin embargo, le está diciendo que oren para que la huida de ellos no sea en invierno. ¿Vieron cómo es la oración? Algunos dicen, bueno, ¿por qué tenemos que orar si Dios es soberano y conoce todas las cosas? Hermanos, Dios ha decidido ser un Dios soberano que gobierna todas las cosas, pero que su iglesia ore y Dios hacer cosas a través de la oración. Dice, porque entonces habrá gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Yo no sé si escuchaste este texto muchas veces. A causa de los escogidos, estos días serán acortados. Yo lo he escuchado y muchas veces fuera de contexto. Por ahí a veces personas que dicen, bueno, en los últimos tiempos los días serán acortados. Y fíjate que ahora los días parecen más cortos. ¿Lo escuchó alguna vez eso? Y algunos dicen, bueno, pero cuando yo era más chico los días no eran tan cortos, parecían tan largos. Hermano, no es lo que Jesús está diciendo ahí. De hecho, hoy los días parecen más cortos, hermanos, porque vivimos en un mundo que está hiperconectado, con hiperactividades, cosas que en la generación de nuestros abuelos no existían. Y por eso el mundo parece tan vertiginoso y parece que los días pasaron como agua dentro de nuestros dedos. Pero te aseguro que si vos te vas a un pueblito de alguna provincia y dejás de usar el celular 4 o 5 horas por día y lo utilizás media hora nada más, te vas a dar cuenta que el día tiene 24 horas. Lo que Jesús está diciendo, que los días iban a ser acortados, y está hablando de aquellos días, dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Hermanos, ¿saben cuánto duraba un sitio de una ciudad?
Esto hay un montón de testimonios en la historia. Duraba años y la gente se moría de hambre. Sin embargo, hermanos, ¿saben cuántos duró el sitio de Jerusalén? Solamente 5 meses. Empezó en la Pascua y terminó antes de septiembre. 5 meses. Esos días fueron acortados a causa de los escogidos, por la gracia del Señor en aquel tiempo. Entonces, si alguno dijere, versículo 23, mirad, aquí está el Cristo, y mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Ya os he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán también las águilas. Hasta ahí nuestro texto de hoy. Jesús les sigue diciendo que tengan cuidado. Jesús les sigue diciendo, hermanos, que había peligro de engaño. Fíjense cómo Jesús está diciendo, bueno, nosotros también lo vemos en las cartas para la iglesia de este tiempo. El Señor nos dice a través de su Espíritu, tengan cuidado porque pueden ser engañados. Vemos un montón de cartas en la Biblia que el Señor nos dice a la iglesia, tengan cuidado que pueden ser engañados. Hermanos, Jesús es tan cuidadoso con la iglesia que le dice a sus discípulos hoy en este tiempo, pero también en aquel tiempo, que tengan cuidado que podían ser engañados por gente que son falsos cristos. Dice, no le crean. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Y fíjese esa parte, dice, si fuese posible. Porque no es posible engañar a un verdadero escogido. Si fuese posible, engañarán a los escogidos. Y fíjense, hermano, lo que está diciendo Jesús. Hablando de aquella época, pero que también es aplicable para nuestros tiempos. Dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas, harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán. Hermanos, ¿vieron que hay personas que dicen, bueno, hay prodigios en algún lugar, hay milagros y pasan tal cosa, esto tiene que ser de Dios? ¿Escucharon, hermanos, personas que dicen, está pasando tal cosa en tal lugar, hay sanidades, pasa esto tiene que ser indudablemente de Dios? Fíjense que Jesús piensa de otra manera. Dice, se levantarán, dice, harán señales, pero son personas que están como instrumento de Satanás, aún para engañar, si es posible, a su iglesia. Y es por esto que tenemos que tener cuidado, hermanos. Yo lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, y mirad, está en los aposentos, no le creáis. Y para terminar en el versículo 27, hermanos, un poco dando hincapié a lo que vendrá la semana que viene, dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Una venida que será visible, y esto vamos a hablar la semana que viene. Jesús ya empieza a hacer un preámbulo de lo que va a ser el versículo 29 en adelante. Y va a decir que la venida de Él va a ser una venida visible. Y todo ojo le verá. Pero esto vamos a ver a partir de la semana que viene. Vimos que el comienzo de este texto empieza con dos preguntas. Los discípulos preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la venida, la señal de tu venida y del fin de los siglos? La semana que viene vamos a ver la señal de la venida y del fin de los siglos. Pero hoy vimos la señal de la destrucción del templo. Y viendo cómo Jesús le estaba anunciando a aquellos que son sus discípulos que tengan cuidado, que se escapen, porque iba a venir destrucción repentina. Ahora, hermanos, podemos tener algunas aplicaciones para la iglesia hoy, en este tiempo. Jesús dice que de aquel templo, de aquel momento, no iba a quedar piedra sobre piedra. Hermanos, hoy nuestra fe depende de Cristo. Nuestra fe no depende de templos ni de sistemas humanos, sino que nuestra fe solamente depende de Cristo como nuestro Señor y Salvador. Él es nuestro verdadero templo. Vamos a ver, hermanos, oímos en estos textos que el sufrimiento, la crisis y el engaño forman parte de la historia, hermanos. Pero nada nos debe sorprender porque nada escapa al control de Cristo.
Hermano, Jesús dijo esto iba a ser principio de dolores y mostró un marco. Dijo, esto va a pasar ahora, le dijo que no iba a pasar esa generación sin que eso pase, pero le dijo, esto será el principio. Y nos muestra, hermanos, porque muchas veces nos sentimos endebles en un mundo viviendo como cristianos donde hay engaño, donde hay personas que mienten, donde vivimos situaciones difíciles, situaciones de crisis. Sin embargo, nosotros tenemos que ver a Cristo como el Rey y soberano de la historia. Ni las puertas del Hades van a poder prevalecer contra la iglesia. Así que por eso la iglesia debe tener calma y tener paz y seguir perseverando hasta el fin. Porque los que perseveran hasta el fin son aquellos que son salvos. Hermanos, Jesucristo es un Rey soberano. Jesucristo le dijo, escucharán de guerra, de rumores de guerra, tengan cuidado, habrá esto, habrá lo otro. En este tiempo también lo vivimos, hermanos, pero Cristo se muestra como un soberano de la historia, tengamos confianza en nuestro Señor. Hermanos, este texto nos muestra también que la iglesia está llamada a perseverar en medio de la oposición y a confiar en que Dios es el que preserva a su pueblo. Vamos a tener oposición. Jesús le dijo a sus discípulos en aquel tiempo, van a tener oposición. Hermanos, y creo que ninguno de nosotros hemos vivido la oposición que vivieron los discípulos de Jesús, que fueron muertos a filo de espada, fueron exhibidos por este mundo. De hecho, cuando nosotros vamos al capítulo 23, Jesús le dice a los hipócritas fariseos, dice, les voy a enviar sabio en medio de ustedes, les voy a mandar escribas, les voy a mandar profetas, que le está hablando a los discípulos, y a ellos ustedes le van a perseguir y le van a dar muerte a ellos. Y cuando llega el capítulo 4, Jesús le explica a sus discípulos que ellos eran los que iban a pasar eso. Así que, hermanos, creo que ninguno de nosotros pasamos oposición como aquellos. Pero quizás sí, en algún área de nuestras vidas pasamos oposición. No se nos es fácil ser testigos de Cristo. Quizás muchas veces vemos que nuestra vida es cuesta arriba, porque a veces hoy se vive un mensaje facilista, ¿vieron? Se predica el Evangelio y ¿qué te dicen? Vení a Cristo y todos tus problemas van a desaparecer. Hermanos, y cuando nosotros vemos la historia y somos honestos con nosotros mismos, muchas veces Jesús predicó para personas que vengan a Cristo y que sus problemas iban a incrementar. No iban a desaparecer. De hecho, cuando Jesús dijo, bueno, aún las zorras tienen donde apoyar, tienen guarida y donde apoyar su cabeza y el Hijo del Hombre no lo tiene, Jesús está diciendo que sus discípulos iba a ser difícil, no iba a ser fácil. Pero Jesús como soberano prometió cuidar a aquellos que iban a ser sus discípulos. Y lo que está haciendo Jesús, y nos enseña también con este pasaje, es que nosotros vamos a tener que perseverar muchas veces en medio de la oposición. No va a ser fácil. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Quizás no de la manera que los discípulos en aquel tiempo, pero no va a ser fácil. Sin embargo, confiados en el Señor, tenemos que preservar, seguir adelante, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y cuidarnos también, hermanos, del engaño espiritual. La verdad de Cristo es clara. Como les dije, los cristianos pudieron cuidar su vida porque le hicieron caso a las palabras de Cristo. Hoy nosotros ya no tenemos a Cristo. Cristo está a la diestra de Dios, pero tenemos la misma palabra de Cristo acá. Y si nosotros lo obedecemos, hermanos, no vamos a ser engañados por cualquier viento de doctrina. Vamos a poder hacerle caso a Cristo y nuestra alma será preservada aún en los momentos más oscuros. A veces, muchas veces la iglesia pasa momentos que muchas veces generan incertidumbre y temor. Jesús le estaba diciendo como un padre tierno a sus discípulos que en esa tribulación que iba a ser principio y comienzo de dolores, Él los iba a cuidar. Pero también Jesús lo que está diciendo es que iba a cuidar a su iglesia y a su pueblo. Hermanos, aún en medio de la oposición, Jesús prometió cuidar a su iglesia. Así que vamos a orar en esto.